esta reflexión, sacar lo mejor de nuestra tradición, el cristianismo, ante un mundo herido. Lo primero, digamos, que me parece importante plantearles a ustedes es desde dónde quiero responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor de nuestra tradición y cómo sacarla para sanar un mundo herido? Usando las categorías que el Papa Francisco también utiliza en la Fratelli Tutti, ¿no? El mundo herido. Bueno, ¿qué es lo mejor de nuestra tradición y cómo sacarla para sanar un mundo herido? Y propongo 4 pasos o 4 elementos para la reflexión. Primero, la propuesta evangélica, por supuesto, del amor. Tomo como ejemplo Mateo 5, 43, 48. Segundo, este amor que Mateo nos presenta en el Evangelio, cómo encarnarlo. El Papa Francisco nos va a hablar de el amor en la política o el amor político. Un tercer paso es encarnar el amor con otros, lo que el Papa Francisco llama el amor social o la amistad social. Y finalmente, que tiene mucha relación con la ponencia anterior, pues una propuesta de amor integral e integradora, ¿no? La opción preferencial por los últimos, que evidentemente en Fratelli Tutti también aparece. A partir de esos 4 pasos o de estos 4 elementos, quiero pues responder a la pregunta: ¿qué es lo mejor de nuestra tradición y cómo sacarla para sanar a un mundo? 4 cosas de la introducción. Un mundo herido que interpela, ¿no? Yo creo que una de las principales preocupaciones para hacer mi reflexión es que ante diversas situaciones de estallido social, de tensión política, salen siempre muchas voces a interpelar a la iglesia para decirle: ¿dónde estás? ¿Por qué callas? ¿No? ¿Por qué parece que eres cómplice del poder político? ¿Por qué para algunas cosas de contexto moral si sales adelante con banderas, con pancartas, pero ante situaciones de atropello a los derechos humanos, como que vas un poco más despacio, eres más calmada? Bueno, desde otros sectores y desde otras circunstancias, desde otros horizontes de comprensión, aparecen estas interpelaciones a la iglesia y a la comunidad de, bueno, ¿por qué te mantienes en silencio? ¿Por qué haces silencio? ¿No? No es extraño tampoco encontrar dentro de la propia iglesia sectores que piden justamente una mejor puesta en escena, mejores palabras, palabras más allá de comunicados, de conferencias de prensa sacados por la página oficial de la Conferencia Episcopal de tal o cual lugar. También hay reflexión teológica dentro de la iglesia que dice: oye, esto debería ser de otra manera, ¿no? Ciertamente habría que discernir hasta qué punto estas demandas, estas interpelaciones, ¿no? Vengan de donde vengan, son válidas y aportan a la misión de la iglesia, ¿no? Estamos en el mundo, la iglesia está en el mundo, y no solo puede decir: no, es que nos critican mucho, es que están en contra de la iglesia, sino que creo que hay que entrar en una actitud de discernimiento para saber, de todas esas críticas que nos hacen, esas interpelaciones, qué podría ayudarnos a cumplir mejor nuestra misión en el mundo, ¿no? Siempre se interpela a la iglesia, como decía hace un momento, ¿no? Que sale con altavoces para ciertas cuestiones de moral, pero para algunas otras como que queda en silencio, ¿no? Eso es un poco como lo que provocaba esta reflexión mía. ¿Qué hacer ante esto? Porque en últimas no es la jerarquía quien sufre estas interpelaciones. Yo creo que quienes más sufrimos estas interpelaciones somos nosotros, los cristianos de a pie, los que vamos ahí por la vida, los que estamos en parroquias, en comunidades, a los que nos cuesta responder ante estas situaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, uno podría volver a mayo de este año y mirar la cantidad de espacios de reflexión teológica que se abrieron desde diferentes universidades para responder al estallido social en Colombia. Sí, porque había una necesidad de encontrar respuestas. No sabíamos cómo responder ante esta situación, no sabíamos qué posición tomar. Y el mundo seguía preguntándonos: bueno, ustedes que hablan de la buena noticia, ustedes que hablan del amor, ustedes que hablan de los pobres, ustedes que hablan de justicia social, ¿dónde están? Entonces yo creo que esta interpelación del mundo herido, ¿no? Que se pregunta por cómo construir una mejor sociedad, una mejor política, pues afecta en últimas a los cristianos que, identificándose con Jesús de Nazaret, que identificándose con el catolicismo, con el cristianismo católico, que buscan ser fieles a Jesús, que buscan mostrar cuál es su identidad, pues bueno, se encuentran muchas veces sin saber qué hacer, sin saber qué posición tomar, sin saber cómo responder ante estas coyunturas. Y aquí, digamos, es el punto para mí de la necesidad de pensar esto, de reflexionarlo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en estas situaciones? Todo esto también pensando en, bueno, ante esta tensión o ante las tensiones que vamos a seguir viviendo en nuestros países, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Panamá, donde sea que estemos,
Bueno, ¿existe la posibilidad de encontrar y compartir un camino común? ¿Encontramos los católicos algún camino para sanar este mundo? ¿Es posible una fraternidad y diversidad reconciliada? ¿Y esta fraternidad y diversidad reconciliada puede iniciarse en el seno del cristianismo católico? Pues ojalá que sí, ¿no? Estas son las preguntas que quiero abordar en esta reflexión y en esta síntesis de la reflexión más amplia que hacía en el paper, ¿no? Con todo esto, recuerdo que Monseñor Georges Pontier, que en su momento fue, digamos, la voz principal de la Conferencia Episcopal de los Obispos en Francia, en un momento de coyuntura política también en Francia, recordaba esto. Los ciudadanos que no tienen convicciones religiosas deben esperar de los creyentes que estos saquen lo mejor de sus tradiciones y que lo pongan al servicio de la comunidad nacional, a la vez que renuncien al sectarismo y el proselitismo. Y aquí, pues es donde nace, digamos, de alguna manera el título de mi reflexión, ¿no? ¿Qué será lo mejor de nuestra tradición cristiana que podamos poner al servicio de la comunidad nacional en momentos de tensión, en momentos de dificultad, en momentos donde muchas personas buscan una palabra, el momento donde necesitamos tomar una actitud desde el Evangelio, por supuesto? ¿Qué será lo mejor de nuestra tradición? Y por supuesto, creo yo que lo mejor de nuestra tradición es el amor, sin lugar a dudas, pero un amor concreto, ¿no? El cristianismo no es la religión del amor, es la religión del amor concreto. Y ahí recordaba el famoso diálogo de Mateo 5, 43, 48, donde Jesús le dice a sus discípulos: ven acá, si ustedes aman a los que aman, a los que les quieren, a los que les caen bien, ¿qué sentido tiene eso? No se distinguen ustedes en absolutamente nada entre los paganos, entre los publicanos. Ustedes tienen que ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Y en este contexto aparece esa bella frase: Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos, porque así es el amor de Dios, un amor asimétrico y gratuito. Entonces, estos discípulos de Jesús que habían escuchado en su entorno, no hay que odiar al enemigo, que habían escuchado dichos populares en los que se validaba de alguna manera el odio al enemigo, ahora escuchan de boca de Jesús que es otra cosa el amor cristiano, que es otra cosa el amor en términos de Jesús y en términos de la va. Y es un amor que va más allá, incluso, dice, incluso el amor hasta el enemigo, ¿no? Y ante esta pregunta, ¿qué hacer con estos que nos cuesta amar? ¿Qué hacer con estos que nos interpelan? ¿Qué hacer con estos con los que de pronto no estamos de acuerdo? ¿Qué hacer? ¿Qué hace un discípulo de Jesús? ¿Qué hace una seguidora de Jesús en este contexto particular del Evangelio? En Mateo capítulo 5, pues bueno, el maestro de Nazaret es claro. 3 palabras dice: hay que amar, hay que hacer y hay que rogar. Esas 3 acciones son propositivas, son positivas y son movilizadoras. Además, Jesús afirma que quien actúa así, desde esta triada, amar, hacer y rogar, se parecen, son hijos de Dios, son hijas de Dios. Eso es lo sorprendente de la propuesta en Mateo 5, ¿no? La identificación como hijo y como hija de Dios ya no tiene que ver con que cumplas o no, con que seas fiel cumplidor de una norma, sino con que ames, y no solo a los que te quieren y con los que te caen bien y con los que tienes la misma idea política, el mismo horizonte de comprensión teológico, sino incluso aquellos que podrías considerar tu enemigo. Allí te pareces a un hijo de Dios. Ahí eres hija de Dios, cuando amas de esta manera. ¿Por qué? Porque la perfección de Dios es este amor, ¿sí?, que no se impone, sino que se da de manera desinteresada, ¿no? Un Dios que, sin importar si es amado o no, hace salir su sol. Yo creo que aquí, digamos, de alguna manera, nace y brotaría para nosotros una posibilidad para decir: oye, esto es lo mejor de nuestra tradición. Un amor que no solo es para los que nos aman, sino también incluso para los que podríamos considerar enemigo político, enemigo en términos teológicos o enemigo en un debate, no importa. El amor está por encima de todo. Y esto en Fratelli Tutti se encarna de una manera muy hermosa, porque el Papa Francisco entonces nos va a hablar de 2 amores. Antes, esta frase de Cipriano que me parece brutal. Le decía a los cristianos en Cartago: ahora les pido que amplíen sus horizontes, que ejerzan una clemencia similar a la divina, amen a sus enemigos paganos, visítenlos también a ellos, anímenlos, denles de comer y de beber. Sé que durante los últimos meses algunos paganos se han dedicado a perseguirlos. Oren por ellos, oren por su salvación y ayúdenlos. Ustedes son hijos de Dios, los hijos de un Dios que es Padre bueno, deberían imitar su bondad.
¿no? En ese contexto tan interesante de los cristianos en Cartago, Cipriano que les recuerda a ellos, vayan un poco más, amplíen el horizonte. Si ustedes son hijos de un padre que es bueno, pues ustedes deben imitar su bondad, ¿no? Ahora, esto se encarna, por decirlo de alguna manera, en la Fratelli Tutti en dos amores particulares. El primero, el amor político. El Papa Francisco nos va a decir en la Fratelli Tutti que la política es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Por tanto, encarnar el amor, este amor cristiano en la política, implica que los cristianos que estamos en el mundo busquemos el bien común y que generemos procesos de renovación de las estructuras, que estemos allí, no huyendo del mundo, no huyendo de las interpelaciones que se nos hacen, sino escuchándolas también, para desde allí ver cómo reconstruimos y regeneramos y renovamos estas instituciones. En este sentido, el cristiano que habita y que vive en la sociedad no solo busca su bien, y esto es algo súper interesante de la Fratelli Tutti, no busca solo su bien, no solo busca el bien de los de su bando, ni tampoco de la institución eclesial, sino que busca generar una justicia que sea abierta y propositiva para todos. Vuelve a aparecer esa amplitud del horizonte. No solo ames a los que te aman, sino que también amplías el horizonte. No busques la justicia, no busques el bien, no busques el bienestar solo para los tuyos o solo para la iglesia, sino para todos. Y allí el cristianismo tiene mucho por aportar. Además, el Papa Francisco quiere dejar claro que lo que dice está en directa continuidad con la doctrina social de la Iglesia. Ya saben ustedes que al Papa Francisco se le ha criticado mucho por eso, y por eso dice, todo esto que estoy diciendo brotan de la doctrina social de la Iglesia. Y no de la doctrina social de la Iglesia, es que proviene de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Entonces, encarnar este amor cristiano asimétrico, gratuito, que no toma un bando particular, creo yo que tiene que ver justamente con cómo nosotros en la sociedad y en la política construimos no solo nuestro bien, sino también el bien de todos. Y en ese caso, muchas de las críticas que recibimos a la iglesia y a la institución, pues tienen sentido, por supuesto, cuando la iglesia se ha mostrado un poco ventajosa para conseguir algunas cosas para ella y no para la justicia de todos. Esto me hacía recordar una homilía del Papa Francisco en su viaje a Egipto en el 2017, recomiendo leerla, y en esta homilía nos decía, de alguna manera me parece una expresión muy fuerte, ¿no? La verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? A propósito de la primera ponencia que teníamos, de la segunda ponencia que teníamos hoy, ¿no? ¿Cuál es la verdadera fe? Y dice Francisco, la verdadera fe es la que nos lleva a proteger los derechos de los demás con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con el que defendemos los nuestros. En realidad, cuanto más se crece en la fe y más se conoce, más se crece en la humildad y en la conciencia de ser pequeño. Claro, el cristianismo y muchos de nosotros dentro de la iglesia hemos escuchado que la verdadera fe tiene que ver con conocer muy bien, con defender muy bien, con cierto tipo de apologética. Francisco nos dice, la verdadera fe tiene que ver con que así como defendemos nuestros derechos, defendamos los derechos de los demás. Y yo creo que aquí hay una tarea también amplísima que hay que hacer. Cuando nos interpelan a nosotros, mirarnos y hacer la autocrítica también. Es que a veces sí que hemos fallado a la propuesta evangélica. La verdadera fe es la que nos lleva a proteger los derechos de los demás con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con el que defendemos los nuestros. Una segunda manera de encarnar este amor es encarnar el amor con los otros. Yo lo llamo el amor social, el Papa Francisco lo llama la amistad social. De hecho, el Papa no oculta su entusiasmo de que este amor sea fecundo y propicie frutos para la vida del mundo y afirma en el numeral 183, la caridad en su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Una vez más, la idea del amor no como un sentimiento, sino como un proyecto, ¿no? Para el cristiano, encarnar este amor implica confiar en que se pueden renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Además, Francisco nos recuerda que solo la apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda simplemente en sentimentalismos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con el tema de la verdad, que a los cristianos también nos pone en tensión. En el numeral 92, Francisco nos recuerda que la verdad, que hay muchos creyentes que por su verdad, ¿sí?, hacen un par de cosas que como que no entran en este tema de caridad. Y dice, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza.
Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Vuelve sobre el tema del amor. Incluso si el creyente considera que la verdad es Dios y Dios es verdad, pues nos recuerda el obispo de Roma en el numeral 285, Dios, el omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Ahí hay otro jalón de orejas de, ven, ¿cómo construimos sociedad? Pues que a veces nosotros nos planteamos en la sociedad como imponiendo nuestra manera y nuestra visión. Y ahí, ¿no?, olvidamos esta posibilidad de silencio y de diálogo que también nos recordaban hace un rato. Hasta aquí hemos afirmado tres cosas. Primero, la propuesta de amor radical, asimétrico, libre y gratuito es lo mejor de nuestra tradición cristiana. Es mi propuesta. Seguramente habrá otros componentes. Este amor en el Evangelio, lo vemos en Mateo 5, 43, 48, se encarna en el amor no solo a nuestros amados, sino que va más allá. El amor incluso a los que consideramos nuestros enemigos. Y tercero, desde la propuesta del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, este amor cristiano se encarna en dos amores. El amor político, crear sociedad junto a otros, buscar el bien no solo de los míos, sino de todos, y en el amor, amistad social. Es decir, el diálogo con el otro para también construir a partir del otro puntualmente, el otro en su dignidad como persona humana. Para cerrar, una propuesta de amor integral e integrador, la opción preferencial por los últimos. Me parece importante que desde la lectura cristiana que podamos hacer de la Fratelli Tutti, sabemos que no es un texto, pues, digamos, pensado únicamente para cristianos, pero haciendo una lectura cristiana, nosotros creo que no podemos perder de vista que el amor de Dios es siempre un amor por los más desfavorecidos, por los más despreciados y por los más vulnerables. Y esto por una cosa fundamental, y es reconocer la dignidad del otro. Y esto me hace recordar, por supuesto, a nuestro querido Romero, cuando en una homilía decía, la religión no consiste en mucho rezar, la religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí porque le hago el bien a mis hermanos. La garantía de mi oración no es en mucho decir palabras, la garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer. ¿Cómo me porto con el pobre? Porque allí está Dios. Y en la medida en que te acerques a Él y con el amor con que te acerques o el desprecio con que te acerques, así te acercas a tu Dios. Lo que a Él haces, a Dios se lo haces. Y la manera como mires a Él, así estás mirando a Dios. Dios ha querido identificarse de tal manera que los méritos de cada uno y de una civilización se medirán por el trato que tengamos por el más necesitado y por el pobre. Esto creo que no lo podemos dejar de un lado. Algunas conclusiones para terminar. Me parece a mí que el amor cristiano, en términos de Fratelli Tutti, no se plantea como un sentimiento, ya lo decía hace un momento, ni se plantea como una acción puntual de un momento histórico en el espacio y en el tiempo, sino que se plantea como un proyecto. Sanar el mundo herido es un proyecto. ¿Cuál proyecto? Yo creo que, por supuesto, tendrá que ver con la categoría cristiana del reino de Dios. Y el reino de Dios y el amor cristiano no son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. No le excluye. El problema es que hemos creído muchas veces que sí, ¿no? Y que el tema del amor cristiano tiene que ver más con una liturgia y con un grupo específico de personas y no con la sociedad. Y Francisco creo que también abre a la iglesia y abre ese amor para decir, esto lo podemos poner en el común de esta sociedad para sanar este mundo que está herido y el mundo en el que estamos también. Es nuestro mundo, ¿no? Y por eso pienso yo que si el reino de Dios es una propuesta de amor abierta para todos, debemos asumir, encarnar y profundizar en el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Segunda conclusión, si el reino de Dios es una propuesta que acoge a todos en su diversidad, los cristianos, me parece a mí, deberíamos ser expertos, entre comillas, no estamos en ese camino en dialogar, en construir y en integrar esta diversidad en ambientes fuera de la iglesia. Tercera conclusión, si el reino de Dios es una propuesta de amor de la va, no podemos renunciar al auténtico reconocimiento del otro que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico o al menos de comprensible en medio de sus motivaciones e intereses, ¿no? El problema aquí es que ni siquiera nos queremos acercar al otro porque creemos que no hay nada de auténtico ni de comprensible sus posiciones políticas y demás.
Solo el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta para todos. Mi última conclusión: el cristiano supera la idea de servir, amar solo a los que piensan como él. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a las ideas, sino que sirve a las personas. El servicio que hacemos nosotros al mundo es un servicio que se abre a todos, porque no servimos a la ideología, no servimos a la posición política, sino que servimos a la persona concreta, sea quien sea. Yo quería terminar, si me lo permiten, con estos versos de E.T. Ellison, que creo que nos pueden seguir dando algunas orientaciones, ¿no? Escribía aquella mujer con la pluma fantástica: corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche por primera vez me he quedado despierta en la oscuridad con los ojos ardientes, mientras desfilan ante mí sin parar imágenes del sufrimiento. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy pequeña. Me abstendré de colgar en este día, como otros tantos pesos, las angustias que me inspiran el futuro. Por eso requiero cierto entrenamiento. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti. Y al hacerlo, ayudarnos a nosotros mismos. Y esto es todo lo que podemos salvar en esta época. Y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizás también nosotros podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los otros. Me quedo con eso, ¿no? Quizás también